Muy buenos días, queridos hermanos. En esta oportunidad vamos a compartir el Salmo número 110. Y como lo hemos hecho habitualmente, nos detenemos para orar, para leerlo en la extensión de sus 7 versículos y luego continuar con este devocional. El Salmo 110 es el texto del Antiguo Testamento que más veces se cita en el Nuevo Testamento. Se calcula que unas 30 veces, entre citas directas e indirectas, se hace presente este salmo en la insistencia de parte del Señor y también los apóstoles, que vuelven vez tras vez a esta porción de las Escrituras para resaltar la importancia que tiene este salmo en la experiencia cristiana, pero principalmente enfocada hacia la persona del Señor Jesucristo. Este salmo se compone de 3 declaraciones muy reveladoras, versículos 1, 2 y 4. Y allí podemos identificar a los 3 personajes que conforman esta conversación, o por lo menos esta escucha de una conversación. Nos encontramos con David, nos encontramos con Jehová, y nos encontramos con Adonai o el Señor, al cual hace referencia David. David, como el autor, es el yo del salmo. Cuando escuchamos a Jehová hablando, se dirige 3 veces al Señor, el tú de esta conversación. Desde la perspectiva y la mirada del rey David, podemos aprender 4 cosas del hijo de David, es decir, el Señor Adonai. Charles Spurgeon, al contemplar la primera línea del versículo número 1, queda anonadado. Dice Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor. Y él dice que es condescendiente de parte de Jehová el permitir que un oído mortal oiga y que una pluma humana registre esta conversación secreta con su hijo coigual. Por lo tanto, continúa él, cuánto debemos valorar la revelación de este discurso privado y solemne con el Hijo, pero que aquí se hace público para el bien del pueblo de Dios. David queda impactado y nosotros igual. Porque al contemplar a David en una situación de privilegio, en donde él se detiene para escuchar una conversación ajena, queda absolutamente maravillado de toda la revelación que sin duda cambiaría su forma de pensar en cuanto a Dios, en cuanto al Mesías prometido, pero también en cuanto a su descendencia y la extensión de su reino. El Hijo de David es el Dios de David. Versículo 1. Leemos, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dios le había prometido a David que sus hijos reinarían en su trono para siempre. Segunda Samuel 7:12 al 16. David quería construir una casa, un templo para Dios. Pero Dios dijo en cambio que construiría una casa, una dinastía para David. El Salmo 110, escrito por David bajo la inspiración del Espíritu Santo, revela que aunque la dinastía de David podía no mantenerse intacta, pero el linaje de David sí culminaría en un rey que sería más grande que su padre. Marcos capítulo 12, versículo 36, es un pasaje clave en todo esto. ¿Por qué? Porque de la misma boca del Señor Jesucristo escuchamos estas palabras citando el Salmo 110. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, que el mismo Señor le pone la rúbrica, el sello de autenticidad, no solamente a la autoría del Salmo por parte de David, sino también a la aplicación de las palabras de David a su propia persona. En este primer versículo David escucha a Jehová diciéndole al Señor Adonai que se siente a la diestra de Jehová hasta que Dios ponga a los enemigos del Señor debajo de sus pies. Y es que sentarse a la diestra indicaba una posición de honor, privilegio y preferencia. Y sentarse a la diestra de Dios mismo es un lugar que ningún hombre pecaminoso podría ocupar. Por eso es que el Señor le dice a sus detractores estas palabras y cita directamente el Salmo 110 aplicándoselo a él mismo. Porque Dios no puede dar gloria y honor a ningún ser creado. Por eso el Señor es distinto de Jehová,
pero es igual o coigual con Dios. En ese momento David era el rey ungido por Dios mismo y no había ningún otro rey que pudiera atentar contra él. Jesús mismo ocupó este salmo como demostración de su deidad cuando los líderes religiosos judíos lo acusaban de blasfemia. Citando este salmo, Jesús demostró que el Mesías sería el Dios encarnado. El Hijo de David gobernaría sobre el mundo entero en un reino que Dios mismo le había dado. En segundo lugar, el Hijo de David sería un rey conquistador. Versículos 2 y 3. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. En estos versículos David escucha de nuevo a Jehová, ahora encargando al Señor con el mandato de su reinado. La vara representa el poder y autoridad para reinar. Este rey no solamente reinará desde Jerusalén, recibiendo el tributo de las naciones, como hizo David. Incluso saldrá a conquistar, a derrotar a sus enemigos. El hijo de David saldría como vencedor conquistador, gobernando desde Jerusalén por sobre sus enemigos. Y aunque David y hasta cierto punto Salomón disfrutaron de este tipo de dominio militar y paz regional, no mundial, este rey venidero disfrutaría de la bendición de Dios para dominar a todos sus enemigos. Mientras los enemigos del rey se someterían a su gobierno, los sujetos de su reino servirían al rey con gozo, ofreciendo sus vidas para defender a su rey amado. En tercer lugar, el hijo de David sería un rey y sacerdote. Versículo 4. Esta tercera expresión es muy interesante. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hace una diferencia muy grande entre David y su hijo el rey. Dios no solo dará la victoria y el dominio al hijo de David, y aquí es hijo con mayúscula, sino que también le otorgará un ministerio sacerdotal único y especial. Los reyes de Israel siempre procedían de la tribu de Judá, lo cual excluyó en absoluto que el rey pudiera servir como sacerdote, ya que los sacerdotes eran de necesidad de la tribu de Leví. Pero la promesa jurada de parte de Dios al rey venidero señala un sacerdocio diferente, uno anterior al sacerdocio de Aarón. Melquisedec fue el rey sacerdote en los días de Abraham. Y el significado de esta promesa es que el rey venidero no solo gobernaría sobre Israel y el mundo, sino que también mediaría entre Dios y su pueblo. Y su sacerdocio sería perpetuo e interminable, lo que conmueve el corazón del autor de los Hebreos al meditar en la persona y obra de Jesucristo, quien resucitó y vive para siempre. Dice Hebreos 7:21, mencionando el Salmo 110, y aplicándolo a la persona de Cristo. Hebreos 7:21, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, verso 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Pero por último, y en cuarto lugar, el Hijo de David será el juez de toda la tierra, versículos 5 al 7. Esta sección nos da una conclusión de las otras partes. Si el Señor es Dios, y si es un rey conquistador, y si es un rey, y si es un sacerdote perpetuo, entonces Él tiene la autoridad para juzgar a toda la tierra, tal como lo mencionan estos versículos. Ninguno de ellos se podrían aplicar directamente a la persona de David. Pero David, como dijimos antes, contempla esta escena y escucha estas palabras y piensa no solamente en su reinado, sino en lo que vendría después. Dios continúa su promesa al hijo de David, afirmando que permanezca a su diestra y sometiendo él a todos los reyes. Verso 5. No solo reinará sobre Israel en el trono de su padre David,
Dios les dará el derecho de juzgar a todas las naciones gentiles y esa derrota será total. Versículo 6. Y después de someter a todo bajo su autoridad, gozará de refrigerio y soberanía completa sobre todo el mundo, sobre todo el universo. Versículo 7. ¿Qué es lo que sabía David antes del Salmo 110? Y cómo este salmo expandió su entendimiento en cuanto a Dios y en cuanto a su posteridad. Por medio de otras expresiones de Dios, David sabía que Dios le había ungido como rey de Israel. Dios lo había establecido a él en el trono en Jerusalén. Dios le daría el reinar sobre las naciones. Su hijo Salomón heredaría su trono después de su muerte. Salomón construiría el templo de Jehová. Él y sus hijos tendrían una relación eterna con Dios como un hijo con su padre, la cual se destacaría por misericordia. Sus hijos reinarían sobre Israel para siempre. Todo esto lo sabía David antes de escuchar las palabras que le dieron forma al Salmo 110. Porque a partir del Salmo 110, David comenzaría a comprender que un solo hijo de David será su Señor. Ese hijo tenía que ser divino. Ese hijo tiene que ser eterno. Ese hijo se sentará a la diestra de Dios esperando que le dé un reino. Ese hijo reinará de Jerusalén sobre toda la tierra. Ese hijo representará al pueblo delante de Dios como sacerdote para siempre. Y ese hijo juzgará toda la tierra con la autoridad del Dios mismo. Uno no debiera subestimar de ninguna manera la importancia del Salmo 110 dentro del Antiguo Testamento, porque este salmo dirige y enfoca todas las expectativas de los profetas del resto del Antiguo Testamento en una sola persona, un hijo de David, un rey que dominaría toda la tierra. Este Salmo 110 es interesante que no nos da una conclusión. Tampoco le pide una respuesta a David, tampoco lo hace para nosotros. Pero sabe que, hermanos, toda la información que contiene nos llena con esperanza y el anhelo de ver la venida de este Rey maravilloso. Podemos resumir este salmo con esta expresión: Padre amado, que pronto tu Rey domine tal como tú lo prometiste sobre todo lo creado, y que toda rodilla, arriba en la tierra y aún debajo de la tierra, se postre y se doble ante Él. Me encanta el último versículo, porque la verdad que le pone el sello a la forma en que esto sería posible, y no sería posible sin la muerte del Rey. Dice el versículo 7 del Salmo 110: del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Esto es una referencia al tiempo de Gedeón, cuando con 300 soldados tuvo que enfrentarse a 135.000 soldados en el ejército madianita. Fueron muchos israelitas a presentarse a esta batalla. Dios escogió nada más que 300. Y fue allí en el arroyo donde la inferioridad numérica parecía que era la inferioridad numérica de la humillación, poquitos contra miles. Es una figura perfecta del Señor Jesucristo, quien fue solito a la cruz del Calvario a beber de aquel arroyo, pero que finalmente le daría la victoria. Del arroyo beberá en el camino, es verdad, pero posteriormente levantaría la cabeza en victoria. Y esto es lo que nos tiene que animar, hermanos. Este Señor, este Hijo de David, este Adonai, este que escucha las palabras de Jehová y que a la vez le hace escuchar estas palabras a David, es el Rey, es el sacerdote, es el profeta, es el juez de toda la tierra. El Señor Jesucristo, nuestro Señor. El Señor bendiga su palabra.